Buenos días, maestra y compañeros. Nuestro equipo, Camila Sol, Enrique y Gabriel Giovanni. Enrique es el encargado de la edición del video, Camila Sol y su servidor de la exposición. Representando el grupo 4 del segundo semestre de bachillerato en la Escuela Tecnológico de Monterrey, de la materia Principios de Modelación Matemática sobre el tema Función Lineal. Una función matemática es una relación en la que se establece entre dos conjuntos, siendo X y Y. X representando como una variable independiente o también conocida como el dominio, y y una variable dependiente conocida también como rango. En el eje de las y puede repetirse sea cual sea el número las veces que se quiera, mientras que en el dominio no, ya que no cumpliría con una secuencia o continuidad, que esto es lo que caracteriza a una función lineal. Nuestro primer ejemplo es sobre la deuda pública, representando a los países como una variable independiente con términos del 1 al 8, y siendo y una variable dependiente a la deuda respecto al PIB, llevando desde 0 a 120. Como segundo ejemplo tenemos la temperatura en Marruecos. Representamos los meses del año como una variable independiente, llevándolos del 1 al 12, y los grados Celsius siendo una variable dependiente, representándolos del 0 al 30. Aquí es donde nos referimos que el eje de las X no puede repetirse, siendo una variable independiente. Como observamos en el mes de enero y en el mes de agosto no tienen ni una sola similitud, mientras que en el eje de las Y puede repetirse, como es el caso en mayo y en octubre. Aquí representamos como una variable independiente a las consolas de videojuegos con términos del 1 al 6 en el eje de las X. En el eje de las Y, siendo el rango del 0 a 100, hablando de cientos de videojuegos vendidos, como una variable dependiente en ventas del total. En el ejemplo 4 podemos observar el porcentaje de la distribución del volumen de refrescos vendidos en España, llevándolo de 0 a 60 como una variable dependiente de ventas y siendo X una variable independiente sobre el respecto a bebidas, enumerándolas del 1 al 9. Ahora vamos a analizar un ejemplo más a fondo. La gráfica que están viendo aquí es una gráfica que analiza datos de préstamos a tarjetas de crédito por distintos bancos dentro de la República. Cada barra de cada color equivale a un banco diferente. Entonces, lo que vamos a analizar es solamente las barras de color amarillo, es decir, los datos del Banco Santander. Primero que nada, queremos sacar un promedio de los datos que tenemos. Para eso, a cada segmento de estos de los que están observando aquí se les nombró por una letra del alfabeto, es decir, este primero es A, este segundo es B, este tercero es C, así sucesivamente. Luego utilizamos dos puntos para poder calcular una ecuación. Se utilizaron los puntos B, C y los puntos C, E para poder determinar cuál de las dos funciones era la más adecuada. Entonces, ambas se calcularon, las ecuaciones de funciones se obtuvieron, ambas se graficaron y a partir de la graficación se dedujo que la función obtenida a partir de los puntos CE era la más indicada porque era la que se comportaba de manera más parecida a la gráfica original. Entonces, esta es la ecuación obtenida a partir de CE y esa es su representación gráfica. Como podemos observar, la representación gráfica y la gráfica original son bastante similares. De nuevo, esto es un promedio, así que no es completamente igual, pero es lo más cercano que tenemos. Ahora queremos comprobar que la ecuación está bien. Para eso utilizamos ejercicios de tabulación. Aquí tenemos datos al azar de X y lo que equivale Y cuando X equivale a cierto número. Tomemos uno para poder comprobar esto. Cuando X es 40, Y será 37.5. Vamos a nuestra representación gráfica y observamos. Cuando X es 40, Y es 37.5 o se encuentra cerca de 37.5. Entonces sabemos que nuestra ecuación está bien. Ahora tenemos que representarla de manera verbal. Esto es fácil, utilizamos solamente los datos de dominio y rango de la gráfica original, que son los préstamos y los cobros de los préstamos, y tenemos que
La tasa efectiva de créditos para tarjeta de créditos otorgado por Santander durante el periodo 2011-2019, promediada, es definida por la siguiente función. Y es igual a menos 0.17x más 44.3, donde x es la cantidad de crédito otorgado y y es el cobro total con promociones. Entonces, este es nuestro análisis ya más completo de un ejemplo de la vida real.